qué gusto verles en un nuevo video más por este canal. Bueno amigos, en el video del día de hoy vamos a dibujar a Tanjiro Kamada de Demon Slayer de Kimetsu no Yaiba, que me lo pidió de Zombix Games 23, perdón, no puedo pronunciar bien. Te mando un saludo, crack. Y bueno, ahí van a observar las medidas que, usé para poder dibujar. Bueno, últimamente no sé por qué estoy usando, sí sé por qué, estoy usando estos cuadritos para poder centrar bien al personaje y poder sacar un personaje más aceptable, por decirlo así. Ahí observaron las medidas y ahora sí comenzamos con el personaje. Bueno amigos, vamos a comenzar por los ojos. Esto lo hago, principalmente porque a mi parecer es un poco más fácil dibujar el personaje por los ojos que por el contorno del rostro. Obviamente después ya hacemos la nariz, la boca, corregimos un poco los ojos, el contorno del rostro y todo eso. Algo que me parece un poco gracioso es que entre todos mis colores tengo un color específicamente que está muy pero muy pequeño, que mide 7 centímetros, 7,5, no recuerdo bien. Bueno, ahí se los muestro en pantalla. Y como observan es el negro y es el único color que está bien pequeño. Y bueno, eso quería decirles. Así comenten si se han dado cuenta de que este color estaba bien chiquito, porque en el video pasado también justo pasó una moto. No manches. Obviamente vamos a hacer un boceto rápido del personaje para poder ver bien, ¿qué estoy hablando? Poder centrar bien al personaje. ¿Por qué justo cuando estoy grabando vienen los autos? Las motos, perdón. Bueno, la espada de Tanjiro va a ser una espada de fuego. Ahí están observando que más o menos estoy viendo cómo va a ir las llamas de la espada, todo eso. Y obviamente corregimos un poco las piernas, porque el de delante era un boceto rápido. Y ahora vamos a dibujar, sí, las piernas y esos tipo vendas que tienen las piernas, obviamente. Luego vamos a continuar dibujando esos tipo cuadros que tiene en su vestimenta Tanjiro. Ahí están observando que esos son los dos primeros Tanjiros que me convencieron y que eso se iba a subir a YouTube. No sé por qué, la verdad. Después de delinear el personaje, obviamente no vamos a delinear todo porque en algunas zonas lo dejé en lápiz para poder dibujar bien la espada. Para poder pintar bien la espada. Luego borramos obviamente los restos del lápiz. Esta parte de la espada vamos a usar un negro, un azul, un rojo y un plomo oscuro. Y ahí observen el proceso. Para esa parte usamos un amarillo, un rojo y un naranja. Es algo raro, pero acá usé un naranja claro, pero después me di cuenta que era necesario usar un naranja oscuro. La cuestión es que con los dos colores igual sirve. Sí, y el marrón obviamente. Después de eso vamos a continuar ahora sí a pintar la espada, que es una de mis partes favoritas, porque no sé por qué me gusta el efecto de fuego que deja, de fuego. Y vamos a usar un amarillo, ahora sí el naranja oscuro, un marrón y un negro. El negro va a ser como tipo un delineado de la espada. Así me olvidé decirles también que en partes vamos a usar el color negro para el delineado, pero vamos a presionar un poco más fuerte. Ustedes solamente hagan mi caso. Y luego continuamos pintando obviamente la espada de fuego con los mismos colores que son amarillo, naranja oscuro, rojo y marrón para dar un poco más de profundidad y queda genial. Ahora que veo bien estos dos dibujos, este dibujo está mejor que el otro, la verdad, porque
Miren este dibujo, sí está un Tanjiro aceptable, pero miren esto que tiene en la cara. No, no parece Tanjiro, la verdad, está muy gordo, lo dibujé como, no sé. Y adivinen, eso ya era para subirlo a YouTube. Para la piel, bueno, ahí me sale un gallito. Para la piel, para la piel vamos a usar el color piel base, el que siempre usamos para todos los dibujos, que bueno, para todos los dibujos que usamos, ¿ok? Después usamos un poquito más oscuro y un marrón para dar la profundidad más oscura. Después continuamos con la otra parte de la espada, bueno, del mango de la espada. Y también continuamos un poco pintando la mano, todo eso y ese tipo de cicatriz que tiene Tanjiro en su frente. Cicatriz o marca, no sé cómo decir la verdad. Y para el pelo vamos a usar un negro, un rosado y un rojo oscuro, la verdad. Y observen el proceso. Así, y para los ojos también vamos a usar un rosado, un morado oscuro y un negro. Me acabo de dar cuenta de por qué el negro es el color más pequeño que tengo. Y ahora que recuerdo, en todos los dibujos sin excepciones se usa el negro. Y no en zonas pequeñas, sino en zonas grandes. Ahora sé por qué se gasta tan rápido. Así, para esta parte de la vestimenta he usado un rojo oscuro, un morado bien, pero bien oscuro y un negro para la sombra. Y la verdad es que estos mismos colores usamos también para las piernas de Tanjiro. Así también por los pies, pero obviamente lo usamos también eso. Y para esa parte usamos un rosado y un negro. Bueno, ahí están observando qué tan pequeño está el color. Casi, bueno, está un poco más grande que mi dedo chiquito, pero sí sirve para muchos dibujos más todavía. Así, y para esa parte de la vestimenta usamos un negro para la parte negra obviamente. Y para la parte verde vamos a usar un verde agua claro, otro verde agua medio oscuro. Y eso sería todo, y seguimos ese proceso. Bueno amigos, por aquí ya estoy acabando el dibujo. Espero como siempre que el video os haya gustado. Si fue así me pueden regalar un like, que es gratis. También pueden suscribirse a este canal si es la primera vez que ves uno de mis videos, que obviamente es gratis. Comenten cualquier cosa acá abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció el dibujo? ¿Qué dibujo quieren que dibuje? Parece uno raro. Y compartan con sus amigos. Y bueno amigos, eso sería todo, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao chao.